señor alcalde, paisanos de Los Pedroches, señoras y señores. Una mañana de hace unos cuantos años puse un disco de Franco Battiato con sus mejores canciones en español, como otras muchas veces. Franco Battiato me gustaba desde siempre. Yo no estaba escribiendo nada por aquel tiempo y aquella mañana me pareció que podía escribir una historia enmarcada en un ambiente tan peculiar y surrealista como las letras de aquellas canciones que estaba escuchando. Me gusta escribir novelas y me puse a ello de inmediato. Hasta ahora he escrito sin guión, de manera que la trama me sale al paso casi como le sale al lector. Me puse a escribir y a los pocos días me di cuenta de que la historia no se desarrollaba en el marco peculiar y surrealista que yo había pretendido, sino en otro mucho más común, más cercano a nosotros. Pude haber vuelto a mis pretensiones iniciales, pero me sentía cómodo y a gusto con lo que estaba haciendo, así que continué. Escribí con soltura y con bastante rapidez en los meses que siguieron, con mucha más rapidez de lo que acostumbro. A esa soltura me ayudaba el hecho de que estaba utilizando elementos reales para crear la ficción. Por aquel entonces, o poco antes, por ejemplo, visité acompañado de Carmen, mi mujer, Lille, Wolfsburgo y Berlín, y viví con ella durante un par de semanas en un apartamento de la avenida Ámsterdam de Nueva York, que era más o menos como el descrito en el libro. Y por aquel entonces, o poco antes, visitamos el Museo Dalí de Figueras y oímos de labios de una guía que Dalí practicaba el voyerismo con Gala, su mujer, como protagonista. Y por concretar más, de manera de ejemplo, casualmente, por aquellos días envié un paquete a mi hijo Luis a Lille, que tuvo depositado durante mucho tiempo en la oficina de la compañía de transporte. Casualmente, yo leía con frecuencia un libro titulado Los 50 poemas del milenio, que recoge los 50 mejores poemas de la lengua castellana. Casualmente, cuando visité la Weberplatz de Berlín, donde se produjo la quema de libros durante el régimen nazi, la plaza se había convertido en una sala de lectura al aire libre de la Standelsen.com, de manera que había sido ocupada por dos kioscos que prestaban libros, por algunas hamacas rojas tendidas sobre arcos de madera y por un numeroso grupo de sillones blancos, rojos o del color del suelo, en los que había un gran número de lectores sentados o recostados, leyendo o descansando. Así es como lo vimos nosotros y así es como aparece en el libro. Por distintas circunstancias me resultaban cercanos el aeropuerto de Charleroi, la vida de los estudiantes Erasmus y el quehacer de los jóvenes inmigrantes españoles en Alemania. Me resultaban cercanos el mundillo editorial, el mundillo de los concursos literarios y el mundillo de los escritores aficionados. Y me resultaban cercanos los riesgos que se ocultan en el correo electrónico y en Internet, y el mundo de novela negra en el que se mueven los políticos locales. La organización neoyorquina Sprout existe y sus cooperantes se alojan en un albergue que yo visité. Mi padre, aquí presente, es del Sevilla, como el padre de don Ginés Gil Granado, el maestro cascarrabias que espolea a Orlando, el muchacho protagonista de la novela. Un amigo mío, también aquí presente, sacó una vez en su casa un kit de botánicos para gin tonic y los demás amigos lo probamos de manera anárquica y nos reímos mucho. Y el apellido del cantautor italiano, que a mí y al protagonista le gustaban tanto, Franco, era casualmente igual que el nombre del dictador que durante tantos años rigió los destinos de España, lo que bien puede dar lugar a una confusión con la que se desencadena el complejo, como la que desencadena el complejo guión del libro. Y existían en mi presente Torrecampo, en el que siempre pensé cuando escribía en Aleda, la Secretaría del Ayuntamiento y el Archivo Municipal de ese pueblo en el que llevo trabajando casi 33 años. Y existían también Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba y la recién estrenada Estación del Ave. Y existía por último Noldan, una palabra que tanto sale en el libro y que es un guiño hacia mí mismo, por una causa que aún no puedo desvelar y que también tenía presente por aquellos días. Todo eso, digo, existía en mi memoria reciente cuando yo escribía, como existía en YouTube, el Sistema Cooperativo de Transporte BlaBlaCar y Spotify. Todo lo que he mencionado y mucho más eran las piezas de un mecano gigantesco, unas piezas con las que mi subconsciente construyó cada noche, en los sueños
historias deslazadas y anárquicas, surrealistas, probablemente parecidas a las letras de las canciones de Franco Battiato. Mi razón, en cambio, mi verdadero yo, se aplicó a hilar durante muchos meses un relato coherente, renglón a renglón, minuto a minuto, usando para ello la realidad que os he comentado y la imaginación. Este libro es una novela que no está basada en hechos reales, sino que utiliza hechos reales para construir la ficción. Los utiliza de una manera absolutamente imaginaria. Y me gusta pensar que también de una forma imaginativa. La imaginación hay que trabajarla. Y se trabaja sentado delante del ordenador, con paciencia, con orden, con autoexigencia. La imaginación hay que sujetarla cuando se desborda y hay que azuzarla cuando decae. He dicho que este libro utiliza hechos reales y he citado mucho, pero todos los libros de ficción utilizan materiales sacados de la realidad. El verdadero mérito de la ficción es ese, que se construye con la realidad, con emociones reales, con sentimientos reales, con pasiones, con amores y desamores, con muertes dulces y muertes traumáticas, con alegría y con enfermedades, con bodas y con divorcios, con pan y con puñales, con el sosiego y con angustia. Es más, los mejores libros de ficción son los que mejor reflejan la realidad del ser humano. Si no existiera la realidad y sus incomprensibles circunstancias, no existirían las novelas, ni la poesía, ni las películas, ni el teatro, ni ninguna otra rama del arte. Si en la realidad no existieran el amor y el desamor, no habría novelas de amor y desamor. Si en la realidad no existiera el sufrimiento, no habría dramas ni melodramas. Si los seres humanos fueran como los ángeles, la arquitectura se limitaría a un aglomerado de edificios iguales y la música no tendría ritmo. Lo incomprensible del ser humano, su realidad contradictoria y mortal, es la causa de todas las formas del arte y especialmente lo es de la literatura. Por eso es por lo que hay que leer, porque leyendo descubrimos la realidad que nos rodea, las emociones y los sentimientos de los otros y nuestra propia realidad, nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos. Y por eso resulta tan placentero escribir, porque escribiendo sobre el sufrimiento de los personajes ahonda en sus causas y en sus efectos y descubre matices del sufrimiento que te rodea y de tu propio sufrimiento, porque escribiendo te obligas a meditar sobre la ambición, sobre la pasión, sobre el placer, sobre la felicidad y, en fin, sobre todo lo que somos y lo que no somos. Hay aficiones bonitas, montones de aficiones bonitas, y la de escribir es una de ellas, tal vez una de las más bonitas. Lo es especialmente la de escribir novelas, y más especialmente aún lo es cuando los personajes están descritos y la novela toma una velocidad de crucero, empujada por los caracteres de esos personajes. Entonces, son ellos los que demandan de mí que los lleve de un lado a otro, de un tiempo a otro, de una aventura a otra. Y yo me limito a guiarlos en ese escenario incomprensible para ellos, que es su mundo, que es nuestro mundo. No siempre consigo sujetarlos. A veces ellos exigen algo distinto de lo que yo quiero y se produce una suerte de diálogo entre ellos y yo, que no debe de ser muy distinto del que tienen los creyentes con el Dios al que le rezan. Los personajes demandan de su creador lo mismo que demandamos nosotros del nuestro: soluciones, explicaciones, salidas a sus problemas. Para ellos el mundo es imprevisible y desconcertante, incomprensible, tan incomprensible como lo es para nosotros el nuestro. Dice una canción de Franco Battiato: vivo como un camello en un canal en esta ilustre y honorable sociedad, y espero todavía una ocasión idónea para comprar un par de alas y abandonar el planeta. Pues bien, también yo me siento a veces tan extraño como un camello en un canal. Entonces, también a mí me gustaría tener un par de alas y abandonar el planeta, abandonar esta ilustre y honorable sociedad en la que vivo. Pero no tengo alas verdaderas, que la imaginación, y con ellas construyo historias sobre lo que veo, o mejor, sobre lo que me sale al paso y voy descubriendo.
Habrá escritores para los que el conocimiento es previo, que escriben de lo que saben. Yo no. Yo aprendo al mismo tiempo que escribo y después de escribir lo olvido. De manera que al final solo me queda el pozo de lo que he escrito, como ocurre en la vida con todo lo que se aprende. Por decirlo de otra manera, yo no le cuento al que quiere escucharme una idea que tengo o una historia que ya sé, sino que salgo al camino a buscarla y la encuentro en cada día que vivo y en cada persona con la que me topo. Las situaciones en las que se meten los personajes me obligan a sacarlo adelante y en esa obligación aprendo de ellos. Aprendo de ellos solo. El de escribir es un oficio de soledad y el escritor trabaja a solas con sus pensamientos, guiándolos, ordenándolos, estructurándolos, dotándolos de coherencia. Y no tiene más herramientas que la imaginación y las palabras. Ya he dicho que la imaginación hay que trabajarla. Y digo ahora que también hay que trabajar las palabras. Y lo digo de la misma manera. Las palabras se trabajan sentados delante del ordenador, con paciencia y con autoexigencia, para que cada una de ellas esté donde debe estar y diga lo que debe decir. Al cabo, escribiendo unos pocos renglones todos los días, uno junta muchos renglones. Yo estuve sentado delante del ordenador durante mucho tiempo, imaginando las andanzas de un muchacho tímido y pusilánime, y plasmándolas con las palabras que creí más idóneas, hasta que la aventura se agotó. Me encontré entonces con un libro, que poco después vio la luz en forma de publicación. Ese es el principio de otra historia. He dicho que el de escribir es un oficio de soledad y que el escritor trabaja a solas con sus pensamientos. Y digo ahora que el de leer es un oficio de soledad y que el lector trabaja a solas con sus pensamientos, con los suyos, no con los del escritor. Ocurre así con toda la manifestación artística. Una fotografía, un cuadro, una escultura, una película, no se completa hasta que no se ven. En el teatro, el autor se retira cuando ha terminado el texto, pero ese texto no se perfecciona hasta que no se representa. La novela no se perfecciona mientras no se representa. La novela no se completa hasta que no se lee. La diferencia es que en la literatura hay un proceso de introspección mayor, porque se transforman las palabras en ideas y las palabras no significan lo mismo para unos que para otros, de forma que no dejan en uno y otro la misma idea. Además, en la novela el proceso de introspección se prolonga a lo largo de cierto tiempo. El lector, en fin, se encuentra con la historia hecha y experimenta unas emociones concretas sobre lo que yo he escrito, que son suyas y son distintas de las mías y son distintas de las de los demás lectores. ¿Qué emociones serán esas? Pues no lo sé. No lo sé. Y estar ahora rodeado de gente que ha sentido unas emociones particulares con la lectura de un libro mío me asombra y me desconcierta. Que esas personas que me rodean sean paisanos de los Pedroches y estén escuchándome, atentas a lo que yo diga, añade más asombro a mi asombro. Yo solo quería escribir una novela y sentirme bien mientras estaba escribiendo. Yo escuché a Franco Battiato y me dieron ganas de escribir. Y escribí durante mucho tiempo y terminé una historia. Bien es cierto que después de terminarla me dieron ganas de compartirla con la gente. Y esa historia se publicó. No es fácil, no siempre ocurre, pero esa historia se publicó y pudo leerla la gente. Se hizo independiente de mí y tomó vida propia en los lectores. El relato continúa con que la novela que yo escribí fue elegida finalista de un premio, al que eran candidatos dos grandes libros, uno de Alejandro López Andrada y otro de Francisco Nieva, dos escritores ilustres, dos paisanos conocidos y a los que conozco personalmente desde hace mucho tiempo. El relato termina por ahora con que había un jurado que le dio el premio a mi novela. Lo diré ahora por primera vez. El premio que le han dado a mi novela es el premio Sodias. Una de las palabras que más he utilizado hasta ahora es la palabra incomprensible. He dicho literalmente que lo incomprensible del ser humano, su realidad contradictoria y mortal, es la causa de todas las formas del arte, y especialmente lo es de la literatura. Pues bien, los más torpes, los más ciegos, los más necios, no pueden hacer buena literatura, porque no ahondan en el detalle, no ven la sutileza, no entienden de pormenores ni de matices, no pueden asumir la complejidad, no pueden ahondar en la realidad contradictoria y mortal de los personajes.
porque no sienten más emociones que las suyas. De igual forma, los más torpes, los más ciegos, los más necios, se acercan a la realidad de una forma grosera. Creen a pie juntillas que todos los problemas tienen soluciones simples, soluciones que casi siempre coinciden con las suyas. Y la realidad es compleja. La realidad es compleja y contradictoria, como lo somos nosotros, que decimos una cosa y hacemos otra. Cuando nos enfrentamos a la realidad, lo hacemos con ideas aprendidas, que no son nuestras. Ideas que quienes quieren dirigirnos o enriquecerse a nuestra costa lanzan en forma de consignas, con imágenes simples, con aglomeraciones y con pancartas, para que pensemos como ellos, para que los sigamos, para que compremos sus productos, para que los votemos. Casi nadie piensa. Nos limitamos a recibir el mensaje que nos refuerza en nuestro juicio previo y a pasarlo inmediatamente a nuestro grupo de allegados. Somos como esas aves que vuelan en grupo, cohesionados por los chillidos de los individuos que la integran. Donde casi todo es simplicidad de consignas, envoltura y efectos, se agradecen las voces que ahondan en el fondo, las causas. Se agradecen las voces de quienes se acercan a la realidad de una forma crítica, para hacernos ver más allá de lo aparente, de los que nos dan una opinión distinta de la oficial y nos proporcionan los elementos necesarios para que pensemos por nosotros mismos. Una de esas voces es la de Soliense, tal vez la voz más respetada de los Pedroches, y por eso la voz tal vez más escuchada y la más temida. Antonio Merino, el creador y mantenedor de Soliense, ha conseguido formar alrededor de su página a un grupo de personas implicadas con un proyecto informativo, cultural y social. Una parte importante de su proyecto es el premio literario que hoy se entrega. Que ese premio haya sido otorgado a una obra mía me produce una satisfacción enorme, fácil de comprender por otra parte. Esa satisfacción la tienen también mi familia, mis amigos y otras personas que me quieren. A todas las necesito para mantenerme sereno y en consecuencia para escribir. Que sepan que solo escribo en el tiempo que ellos no me necesitan a mí, y que así será siempre, pues antes que mi afición por escribir están mis obligaciones y mi afición hacia ellos. Les doy las gracias a todos por su paciencia. Es para mí un honor enorme estar donde estoy ahora. Gracias, muchas gracias.